La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 22. ¿Cuáles son las obras de los que viven según la carne? Queridas hermanas, queridos hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, estamos realizando la nueva evangelización de los miembros de la Iglesia, porque hablar de la nueva evangelización, como dice San Pablo a los Romanos 10, verso 17, la nueva evangelización renueva nuestra fe en Dios Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia. La fe es un don que viene del cielo como resultado de oír la palabra de Dios. Y durante estos días hemos estado reflexionando sobre un tema que se llama Teología del Pecado y sus consecuencias. Es un tema que quizás al oírlo nos incomoda, pero humildemente los invito a confrontar nuestra vida con la palabra de Dios. Porque el Papa Benedicto XVI dijo que en este siglo XXI es necesario evangelizar nuestras conciencias. Y el Concilio Vaticano II, un concilio donde participaron 2.438 prelados, nos habla de que es necesario evangelizar la conciencia. Y habla, en primer lugar, de la pérdida de la conciencia de lo que es el pecado. Habla también del dictamen de la conciencia. Además, habla de la formación de la conciencia. Y también el concilio dice que hay que decidir en conciencia. Habla también del juicio erróneo. Y el concilio habla de buscar la verdad y el bien. Por eso, también la palabra de Dios, por medio de la primera carta de San Juan, capítulo 1, versos 5 al 10, dice: este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos de palabra y de hecho. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hoy quiero continuar hablándoles de la vida según la carne, es decir, según los deseos o apetencias de nuestra naturaleza humana pecadora, y de la vida según el Espíritu, la vida según el Espíritu de Dios.
la vida cristiana. Cuando San Pablo habla de las obras de los que viven según la carne, menciona la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Hay 4 grupos y 4 manifestaciones diferentes. Primer grupo, dice el contenido de la palabra de Dios: manifestaciones de tipo sexual, fornicación, impureza, libertinaje. Segundo grupo, manifestaciones de ocultismo o espiritismo satánico, ocultismo, idolatría, hechicería. Tercer grupo, manifestaciones de desamor al prójimo, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, sectarismos, envidias. Y cuarto grupo, según el contenido de esta palabra en Gálatas 5, 19 al 21, manifestaciones de tipo carnal, embriaguez, orgías, comilonas y cosas parecidas. Queridos hermanos, hoy tenemos que agradecerle a Dios por el don de la vida y por la vida de nuestros padres. Nuestros padres fueron co-creadores con Dios de nuestra existencia. De nuestros padres recibimos la naturaleza humana, pero de Dios recibimos el alma, el espíritu de vida, que es espiritual e inmortal. Por eso nosotros estamos convocados por Dios a vivir una vida en el Espíritu y según el Espíritu de Dios. Porque San Pablo dice que el pecado habita en nuestra naturaleza humana y que el pecado es una fuerza que nos impulsa a cometer el mal. Jesucristo quiere prevenirnos de este pecado, y en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, verso 28 dice: pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio en su corazón. Pero también en el Evangelio de San Mateo capítulo 18, verso 8 al 9, Jesucristo nos dice estas palabras: por eso, si tu mano o tu pie te hace caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus 2 manos y tus 2 pies seas arrojado al fuego eterno. Si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus 2 ojos sea arrojado al fuego del infierno. También el Evangelio de San Marcos nos dice: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de esos pequeños que creen en mí, mejor les sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Y sigue diciendo lo anterior que nos decía el Señor en el Evangelio de San Mateo. Dice el Señor, Marcos 9, 42, 50, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes hacerla útil otra vez? Tengan sal en ustedes y que vivan en paz unos con otros. Queridos hermanos, el Señor de todas formas, a través del Evangelio de San Lucas, nos dice que nos cuidemos, vigilemos, oremos, que no caigamos en el mal, en el pecado, pero sobre todo algo importante es que no causemos escándalos,
con nuestra manera de vivir pecaminosa. En el Evangelio de San Lucas capítulo 17, verso 1 al 3, Jesús dijo a sus discípulos: no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Jesús nos habla de la gran responsabilidad de los padres para educar a los hijos, a los niños, a los jóvenes. Los padres, según el plan de Dios, debemos ser modelo de nuestro Padre Dios. Debemos dar ejemplo de una verdadera vida cristiana. Estamos invitados los padres por Dios a vivir los valores éticos, morales, religiosos, espirituales y cristianos. Estamos convocados, invitados por Dios a dar testimonio de verdaderos hijos de Dios, de verdaderos cristianos, que con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras obras, demos testimonio y formemos muy bien a nuestros hijos, como verdaderos hijos de Dios y verdaderos y auténticos cristianos. De manera que el Señor dice: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Marcos 9:42, Mateo 18, 6 y 7. Hermanos, es que todo hombre, los hombres pecadores, son agentes del mal. Así lo dice el Salmo 28:3. No me arrastres junto con los malvados, no me hagas correr la suerte de los malhechores, que por fuera se muestran amistosos, pero por dentro son todo maldad. Hay hombres, hermanas y hermanos, que están oprimidos por el maligno. Y hay hombres que están bajo el poder del diablo. Esos hombres son instrumentos del mal. Por eso necesitamos convertirnos al Dios vivo y verdadero. Convertirnos a Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Y recibir de una manera nueva el don de Dios, el Espíritu Santo. San Pedro dijo que Jesucristo nos puede liberar de la opresión del maligno. Hechos 10:38. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Pero también San Pablo nos dice, cuando hablaba a los Efesios 2 del 1 al 2, antes ustedes están muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Pero San Pablo da un gran testimonio ante el rey Agripa. San Pablo era un hombre religioso, pero no cristiano. San Pablo conocía muy bien las Escrituras, pero no se había convertido a Jesucristo y a su Evangelio. Y por eso el Señor tuvo que llamarlo a la conversión y le regaló una prueba difícil.
Porque el Señor le decía a San Pablo, camino de Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño, como se lo hace el buey cuando da patas contra la punta del aguijón. Porque el problema era que Saulo perseguía a los primeros cristianos. Y perseguir a un cristiano es también perseguir a Jesucristo. Y por eso Dios le concedió la gracia, la conversión de Saulo a Jesucristo y a su evangelio. Y cuando Saulo se convirtió a Jesucristo al evangelio, fue uno de los primeros y de los más grandes apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Hechos 26:18, después de que se convirtió a Jesucristo al evangelio, el Señor Jesús le dijo, te mando a ellos para que les abra los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Jesús le dice a San Pablo, mira, hay hombres que están bajo el poder de Satanás. Ve, anuncia el evangelio de Dios. Convócalos a la conversión, que se conviertan a mí, su Señor y Salvador, que yo soy el Cordero de Dios que quito el pecado del hombre, que quito el pecado del mundo, y que yo le regalo el perdón y la salvación eterna. Por eso, hermanos, San Juan también dice que el pecado hace esclavos a los hombres. 1 Juan 3:8. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Jesucristo nos dice estas palabras. En verdad os digo, todos los que pecan son esclavos del pecado. Pero si el Hijo de Dios los libera del pecado, que ustedes los sean esclavos, ustedes serán verdaderamente liberados y vivirán la libertad de los hijos de Dios. Queridos hermanos, estamos convocados por Dios para convertirnos a Jesucristo y a su evangelio. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre donde quiera que éste se encuentre en el hombre. Cuando viene Juan Bautista a la tierra lo presenta. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo vino a liberarnos de la opresión del maligno. Jesucristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Jesucristo vino a perdonarnos todos nuestros pecados. Jesucristo fundó la iglesia, una sola, católica apostólica, fundó una iglesia y la constituyó sacramento universal para la salvación de los hombres. Y en la iglesia Jesucristo instituyó el sacramento del perdón de los pecados y el sacramento de la Eucaristía y todos los sacramentos que son para nuestra salvación. Por eso, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor nos prohíbe pecar, nos invita a huir del pecado, como dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico 5:2-8. No te dejes arrastrar por la violencia o el deseo de tener, harán de ti su esclavo. No digas, nadie me lo impedirá. El Señor puede castigarte. No digas, pequé y no me pasó nada. El Señor se toma todo su tiempo. No estás demasiado seguro del perdón cuando acumules pecados. No digas, la misericordia del Señor es grande, perdonará mis pecados por numerosos que sean, porque en Él se encuentra
misericordia, sí, y reprobación. Su cólera se deja caer sobre los pecadores. Eclesiásticos 5, 2 al 8, dice la palabra de Dios: no tardes en volver al Señor, no lo postergues cada día más, no sea que llegue el día del ajuste de cuentas. Se encenderá de repente la cólera del Señor y tú perecerás. No cuentes con las riquezas mal adquiridas, de nada te servirán en el día de la desgracia. Eclesiástico 21, el 1 al 3. Hijo mío, pecaste, no vuelvas a hacerlo, y reza por tus culpas pasadas. Huye del pecado, como lo harías de una serpiente. Si te acercas, te muerde, tiene dientes de león, y destruye vidas humanas. Toda maldad es una espada de doble filo, cuyas heridas son incurables. Queridas hermanas y hermanos, imploremos hoy a Dios su gran bondad y su misericordia infinita. Elevemos nuestros corazones a Dios y humildemente oremos, diciéndole, como el pecador que llegó al templo y le dijo: oh Dios, ten compasión, piedad y misericordia a mí, que soy un hombre pecador. O como aquel hijo pródigo que vuelve a la casa de su padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco llamarme tu hijo, pero perdóname. Acéptame como uno de tus siervos. O como el rey David, que ayunó 7 días y oró 7 días. Y después de su conversión, escribió el Salmo 51, la oración más bella del Antiguo Testamento, el Salmo de la misericordia. Y el rey le decía: mira, oh Dios, que en pecado me concibió mi madre. Misericordia, Dios mío, misericordia. Pidámosle a Dios que nos regale el perdón total, que nos libere de la opresión del maligno, que nos libere de la esclavitud del pecado, que nos perdone por favor todos nuestros pecados, que nos sane las heridas que dejó el pecado en nuestra alma y que sane las consecuencias que dejó el pecado en nuestra vida. Oremos por nosotros, oremos por nuestra familia, porque el Señor prometió, Hechos 16:31, cree tú en el Señor Jesucristo y serán salvados tú y todos los de tu familia. El Señor los bendiga. Feliz día.